Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. 24 horas antes del golpe de Estado. Nos tenemos imaginariamente que trasladar 47 años atrás. El ministro de Defensa de aquella época era Dehesa, el yerno de Eduardo Lonardi, aquel que había dado el golpe de Estado. Aclaro que Marta Lonardi, la hija de aquel dictador del golpe de Estado contra Perón, trabajó intensamente en la campaña que el Frejuri había puesto a Cámpora y Solano Lima en la presidencia en 1973. Es decir, que había hecho un repaso de su propia vida, la de su padre, y se había dado cuenta de la traición que los sectores nacionalistas habían recibido de la masonería y de los liberales dentro del golpe de la fusiladora. Aclarado esto, y en momentos donde la presión militar era muy fuerte por las cosas que Isabel había hecho a favor del país, nacionalizando una enorme cantidad de empresas extranjeras y además las alcancías de las petroleras, Shell y eso, porque todo el combustible se vendía bajo el sello de YPF y le dejaba a los ingleses y holandeses y norteamericanos el cateo, la explotación, que es lo más caro que tiene la búsqueda de petróleo. Y eso no se lo perdonaron, entre tantas otras cosas. Y entonces, entre las cuestiones del gabinete de aquella época, se creyó que buscando al yerno de Lonardi se podría tener un diálogo más abierto con los golpistas o con las Fuerzas Armadas. Dehesa escribe un folleto, sin pretensión de ser libro, 24 horas antes, y cuenta lo que sería un día como hoy, previo al asesinato de tantas personas en el golpe de Estado, segundo golpe de Estado más cruel que ninguno sobre el gobierno del peronismo, sobre los gobiernos peronistas, el 55 y el 76, y nos encontramos que en ese folleto o en ese intento de que podría ser casi una introducción de un libro, él cuenta los pormenores cuando los comandantes querían hablar con la presidenta y adentro de la propia Casa de Gobierno se los bloqueaba para que no llegaran con el mensaje. Sea como fuere, hace 47 años atrás, un día como hoy, se retiraba de la Casa de Gobierno a última hora, entre otros, Lorenzo Miguel, que pensaba y entendía de que todo estaba resuelto y que iba a volver un día después, o sea, el 24, a terminar de conversar con la titular del Poder Ejecutivo. Un día después, el 24 de marzo, Lorenzo Miguel salía diciendo que estaba todo medianamente controlado e inmediatamente salió, hizo algunos metros y lo levantó la Marina para mandarlo al barco y para evitar que el ejército lo asesinara, porque entre otras cosas tenían planificado matar a Lorenzo Miguel, que era el referente de las 62 organizaciones. Pero de esto podemos hablar en cualquier momento como de tantas otras cosas. Lo importante, escuchen a María Estela Martínez de Perón, cuando durante el gobierno de Alfonsín regresó a la Argentina y fue entrevistada preguntándole sobre el golpe de Estado. Esto decía la expresidenta argentina. En realidad creo que yo lo debería haber hecho antes, pero siempre peco de demasiada prudencia y creo que este es el momento de que ya, sin perder la prudencia, debo hacerlo porque no tienen por qué pensar los demás de que no tengo que hacerlo. La última imagen que se recuerda de usted fue la de ese helicóptero levantándose de la Casa de Gobierno donde ya iba detenida usted. ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno, lo recuerdo como una cosa lejana, por la gracia de Dios, y que ya no hay que darle importancia, hay que pasarla al jardín de los recuerdos. ¿Se sintió traicionada el 24 de marzo del 76? Por supuesto que sí. ¿Por quiénes? Bueno, que uno sea traicionada por la gente que no te quiere,
Entonces uno dice, bueno, pues no es que te guste, pero te molesta. Pero cuando te sientes traicionada por los que dicen ser de tu familia en el ejemplo político, pues eso sí te molesta. ¿Por el sindicalismo? Bueno, por todos en general, por mucha gente, no por el pueblo, pero por mucha gente sí. ¿Usted pensó en renunciar antes para evitar ese golpe de Estado? Ya le he dicho yo que yo, el mismo día que falleció el general Perón, presenté mi renuncia y no me la aceptaron. El mismo día. O sea que el general, pues los propios militares y la propia gente no quisieron bajo ningún, que todo, alegando que no me sintiera sola porque todos me iban a ayudar. Usted termina de escuchar la confesión de María Estela Martínez de Perón acerca de las traiciones internas. Cuando se armaron las fórmulas en 1973, Perón influyó para que en casi todos los lugares que se podía, el candidato a vicegobernador, cuando no el candidato a gobernador, fuera de extracción sindical para darle una participación activa al movimiento obrero organizado. En la provincia de Buenos Aires, el candidato a acompañar a Videgain, que era el que había salido electo gobernador, fue Vittorio Calabró, dirigente de los metalúrgicos y era el secretario general de la zona norte, con sede la misma Unión Obrera Metalúrgica en la localidad de Munro, donde todavía sigue estando, del partido de Vicente López. ¿Por qué Perón tomaba esta decisión? Porque confiaba en la dirigencia sindical. En un momento determinado, la guerrilla toma uno de los cuarteles, el Viejo Bueno. Perón se ofusca, muy enojado, se pone el traje de teniente general y en la cadena de radio y televisión baja línea, lo que hace que el propio Videgain renunciara después de escuchar al presidente de la República. Y asumió entonces Vittorio Calabró. Pasó el tiempo, el 1 de julio del 74 se inmortalizó el general Perón, y María Estela Martínez, que usted lo acaba de escuchar, ella dijo que había ofrecido la renuncia en ese momento, por lo cual podría haber asumido Luder, que era el vicepresidente del Senado, pero no, todos, incluyendo Balbín en su discurso de despedida a Perón, todos, la oposición y el oficialismo, las Fuerzas Armadas, todos en general le dijeron, señora, a usted le corresponde y a usted la vamos a ayudar. Y por supuesto que esto no pasó. Y ocurrió que cada vez la presión era mayor y más grande. Y un día, Vittorio Calabró habló con Macera. En esa conversación con Macera, Macera le dijo que había que correr a la señora y que en realidad él podía tener un lugar de privilegio en el nuevo gobierno que las Fuerzas Armadas iban a construir. Así como usted lo está escuchando. Y Vittorio Calabró organizó en la capital de la provincia de Buenos Aires, siendo gobernador en ejercicio, toda una movida en contra, en acto político, de la entonces presidenta de la Nación. Es una de las tantas referencias, uno de los ejemplos que podemos dar, nada más ni nada menos que en el principal lugar del país, el principal estado provincial. Y Vittorio Calabró conspiró. Por eso cuando llegó el momento del golpe de Estado, fueron a buscar a todos y a él no lo molestaron. Pero esto se puede contar otro día y se puede ampliar de otra forma. Cuando Isabel habla de las traiciones de adentro, habla de aquellos que tampoco le hicieron llegar la inquietud de los comandantes de hablar con ella y que bloqueaban, creyéndose los dueños de las audiencias en la Casa de Gobierno. Sufrió un verdadero bloqueo por parte de propios y de extraños. Y en esa situación apareció todo un momento económico con el Rodrigazo, que fue un invento de López Rega, el de buscar a un funcionario del Ministerio de Economía y hacerlo ministro, que terminó transformando y trastocando la tranquilidad que podía tener la conducción política, que además estaba acechada constante y permanentemente por la guerrilla y por los enfrentamientos, porque desde las Fuerzas Armadas se había construido la Alianza Argentina Anticomunista, la AAA, y salían a la búsqueda de los que estaban del lado de la izquierda
fuesen peronistas o no, marxistas o lo que fuere, y los asesinatos iban y venían. En ese clima, con traiciones internas, con el crack económico, con la presión de los distintos grupos, la vicepresidenta a cargo de la presidencia de la República se encontró absolutamente hackeada y con estado de salud quebrado. Tuvo que ir a Escochenga a internarse durante un tiempo para recuperarse de la verdadera presión que existía. Todo eso fue inútil. Habían planificado el día, la fecha y la hora. 24 horas antes, hace 47 años, ya todo estaba resuelto. Iban a hacer el golpe de Estado contra el peronismo, el más cruel de toda la historia.